Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Casey? Estamos de vuelta con un episodio más de nuestro podcast y en esta ocasión nos encontramos con... Kelly Ortega. Y te queremos hablar de un tema muy interesante que es acerca de la paternidad. Creo que todos hemos escuchado acerca de la paternidad y para muchos es muy controversial, pero vamos a enfatizarnos en un punto muy específico de la paternidad, que es la identidad. Sí. El tema de la paternidad es muy amplio porque cubre muchas áreas de nuestras vidas, tanto de nuestro corazón como nuestras relaciones. Y Kelly, vámonos a ese punto de nuestra vida donde nos conocimos, que creo que nos encontramos en el colegio. Sí. Y cuando nos encontramos en lo personal, yo ya estaba dentro del ministerio, gracias a Dios. Creo que fue en 2018. Sí, 2018 fue. Sí. Y conocí a Kelly. Bueno, realmente no nos llevábamos bien porque éramos totalmente desconocidas. Muy pero diferentes. un día, ese día oré y fui al colegio y recuerdo que me le acerqué a Kelly y le dije, ¿puedo hablar con vos? Y pues esa conversación terminó en lágrimas. Sí. Terminó en lágrimas. Confirmo. Y Kelly, te quería preguntar, ¿cómo la paternidad te ha cambiado la vida? Bueno, cuando Dios me tomó como su hija, cuando yo reconocí a Dios como mi padre, yo realmente supe lo que era el verdadero amor. Porque yo muchas veces, en esa etapa que me conociste, incluso yo andaba buscando amor de un padre por todos lados, porque yo quería sentirme amada. Y una vez sentí ese verdadero amor de Dios, o sea, para mí todo cambió. Fue un cambio de 180 grados. Sí, y totalmente creo que cambió también, tu entorno cambió. Todo. La forma en que te comunicabas con las personas y con las personas que te rodeabas. Sí. En lo personal yo pienso que nuestra identidad muchas veces cuando no estamos dentro de la iglesia, cuando no estamos en Dios, nuestra identidad depende de tantos factores. Bueno, en mi punto dependía de tantos factores, si el par de tenis que andaba estaba de la moda, Sí. si a alguien le gustaba mi outfit, te estoy hablando desde mi punto de vista, cada quien tiene diferentes factores, pero en lo personal de eso dependía mi identidad, si tenía dinero, si no tenía, de eso dependía, entonces muchas veces me comportaba de forma arrogante con las personas, con el círculo de amistad que tenía, porque no tenías identidad, porque cuando tu identidad depende de las cosas externas, va a variar totalmente. Sí, es cierto. O sea, me pasó que si no tenía buenas amistades, no me sentía bien. O sea, porque yo quería estar como que en el grupo de lo social, del que aquí, que allá. Pero no me sentía segura, no tenía mi propia identidad, tenía que valer por las identidades de otras personas, o sea, valía por lo que la otra persona decía sobre mí. Y eso me afectó mucho en esa etapa de... Sí, yo creo que tocando ese punto que me gustó muchísimo que hablaste, ese punto de aprobación, aprobación. de sentirnos aprobados por la gente, y se va a sonar como que muy cliché, pero realmente por el que debemos de ser aprobados es por Dios. Sí, y cierto. es la última aprobación que buscamos. O Cierto. es más, cuando estás en el mundo ni siquiera buscas esa aprobación. Pero buscamos ser aprobados por tantas cosas, y ahí es cuando comienzan las famosas etiquetas. Ajá. Nos empezamos a etiquetar de esto, de lo otro, de diferentes clases, pero no tomamos esa identidad que Dios ya nos dio. Sí. De hecho, la Biblia es muy clara cuando habla de que mi pueblo obedece por falta de conocimiento. Imagínate cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestra vida diaria, y nosotros no las conocemos porque no las buscamos, no las investigamos, y nuestra identidad está dependiendo de nuestro alrededor. Sí. De las etiquetas que la gente nos pone o de muchas veces las etiquetas que nosotros mismos nos ponemos. Exacto. O sea, eso empieza desde nosotros, pues. Totalmente. O sea, la opinión que aceptas de la gente, la opinión que aceptas de la gente. Creo que cuando te conocí, esa era una de las, no características, pero sí era uno de los factores que te afectaba, que la opinión de los demás te importaba mucho, la aprobación. Y ese, deberíamos de detenernos un poquito ahí, ese tema de la aprobación, porque, digamos, en los colegios, cuando estás en esa temporada de escuela y colegio, esa palabra de aprobación y ese sentido de ser aprobado por los demás es muy tocado y muy golpeado ahorita en la juventud. Es cierto. O sea, si ves la mayoría de la juventud quiere ser aprobada tanto en redes sociales, en Instagram, Total. en Facebook, en WhatsApp. Ay, es una locura como la juventud quiere ser aprobada por los demás. Y, o sea, y no buscan la mejor aprobación que la de Dios.
Sí, ese sentido de pertenencia, de yo pertenezco aquí Ajá. porque fui aprobado. Ajá, y en ese momento, porque bueno, en lo personal nos pasó, Sí. en ese momento cuando ya dejas de hacer una cosa o algo, te desaprueban. Sí. Te desaprueban y el mundo te viene encima, porque es la única aprobación que conoces. O sea, cuando vas en contra de la corriente. Cuando vas Ya en no contra, encajas. ya no encajas. A mí me pasaba bueno, vos sos testigo, me pasaba muy frecuentemente no encajar con la gente porque mi manera de pensar no es la misma. Cuando estás en Dios, tu manera de pensar no es la misma. Entonces, mirás las cosas de diferentes formas, pensás las cosas de diferentes formas y diferentes perspectivas. Y creo que esa identidad que Dios pone en vos, de saber que tal vez a vos no te parece lo que yo estoy pensando, Ujú. pero como yo tengo mi identidad en Dios, yo sé que aunque a vos no te parezca, esto es lo correcto. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, creo que no somos una generación que carece de mucho principio, Sí. de mucho principio. Si miramos a nuestros antepasados, ellos tienen principios. Ujú. Nuestra generación pasada sobrevivió por las oraciones que hicieron, pero somos una generación que no ora. Sí. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que en la oración fui ganando muchas batallas y una de esas batallas fue la identidad. Porque es impresionante cómo mi vida cambió. No de la noche a la mañana, porque obviamente seguimos cambiando, seguimos siendo transformados, pero fue cómo cambió cuando cedí y rendí. ¿Me entendés? Y en lo personal yo tomo la oración como ese sentido de rendirnos. Por eso te digo, hay cosas que la gente no me las aprobaba en la escuela y para mí fue muy duro porque solo tenía 17 años, 16 cuando te conocí. Fue muy duro en lo personal porque siempre como jóvenes vamos a buscar esa aprobación. Es cierto. Y el problema de muchos jóvenes que están en los colegios, muchos jóvenes que nos están viendo, es que necesitan esos aplausos. Eso, Sí. ¡ey, qué macizo! ¡Ey, qué tumbado! Las Halagos. palabras que nosotros, los halagos que nos dicen. Ese sentido de pertenencia, Kelly. Sí. Y una juventud, esa juventud está urgida por eso. Que lo estén halagando, que le digan que bien lo hiciste. Pero mira, si una vez los confrontas con la verdad, ya. Sí, y es bien- Cambian todo. O sea, les cambia la perspectiva de todo. Ya no quieren seguir, ya no quieren nada. "Ah, me quiero matar y Sí. que no sé qué y no sé cuánto". Bueno, de hecho, Kelly, Dios te De ahí sacó, vengo. Dios te sacó de ahí. Darle cuando no tenés esa identidad y esa paternidad firme en Dios, creo que le perdés el sentido a Sí. lo que haces, Sí, a todo. a cómo actúas. Ujú. Porque recuerdo en un punto de mi vida cuando todavía, bueno, yo conocí a Dios a los 14 años, y desde los 14 años hasta el día de hoy que tengo 21, no me he alejado, ha sido difícil, claramente ha sido muy Sí. difícil, pero gracias a Dios no me he alejado, y una de las cosas que me ayudó muchísimo, y no fue fácil, fue pelear y adoptar esa identidad, y saber que Dios es mi Padre. Sí. Reconocer que Dios es mi padre y que estaba huérfana, pues. Nosotros podemos tener a nuestros padres, a nuestras madres en casa, muchos no lo tienen, otros tenemos el privilegio de tener ambos en casa, pero no tener esa paternidad, pues, porque no sentimos que no pertenecemos. Creo que hay muchos jóvenes, en lo personal, que se han sentido así. Están en su casa, tienen sus dos padres o tal vez solo uno, pero no sienten que pertenecen. Ese sentido de pertenecer a algo. Entonces, buscan las drogas, buscan los vicios, buscan el alcohol, buscan mujeres, buscan el dinero, los malos negocios, Sí. por el sentido de sentir que pertenecen a algo, La urgencia que tienen, la urgencia de ser aprobado. Y esta generación lucha mucho con eso. la falta de identidad. Cuando te conocí, luchabas mucho con eso, ¿no? Sí. Con el sentido de, qué bien, Kelly, que no sé qué. Los halagos. Los todo. likes, cómo te miras en Sí. Instagram. Pero, ajá, detrás de esa pantalla, ¿cómo está tu vida? Ajá. Oíme, cuando yo, bueno, en esa edad que yo venía conociéndote y conociendo, entrando al mundo de tener una relación con Dios, yo luchaba mucho con eso. ¿Qué iban a decir? O sea, me iban a llamar la cristianita o Sí. la pastorcita, Bueno, cosas así. de hecho sí me decían a mí. Sí, así le decían a ella. Entonces yo me sentía rara que me llamaran así,
Pero era porque no reconocía que tenía un verdadero padre, pues, o sea, yo no reconocía a Dios como mi papá. Sí. Y esa carencia que había en mi vida, la llevé a ese punto. Y aquí se encuentran los dos puntos de la historia, ¿no? El punto de yo siendo cristiana en un Sí. ambiente de jóvenes y la que no es cristiana en ese ambiente, pero siente que no pertenece. Exacto. Porque recuerdo que yo te miraba y estaban los demás hipotes ahí, que no sé qué. Pero te miraba y yo sabía que no sentías que no pertenecías ahí. No. Nunca se sintió completo, nunca sentiste que perteneciste ahí. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por la cabeza de Kelly en esos momentos? Quería estar rodeada. Honestamente, yo quería estar Sentirte rodeada. llena. Ajá, quería llenar algo que ellos no podían llenar. Y en ese momento yo siempre me sentía vacía, me sentía sola, aún estando rodeada de gente. Riéndote con la gente Exacto. y por dentro. Por dentro destrozada, en depresión. O sea, ellos sabían que yo estaba ahí feliz y todo, pero no sabían lo que realmente pasaba adentro de mí. Que tenía depresión, soledad, pensamientos de suicidio y muchas cosas más que me llevaban al caos mental. Sí, y fíjate que eso es loco porque en los colegios nos estamos enfatizando ahí porque ahí fue donde comenzó Sí. una historia de amistad y que te trajimos a la iglesia, ¿verdad? Pero en los colegios suele pasar mucho eso. Los jóvenes muestran una apariencia Sí. en es escuela muy cierto. que quisieran que esa fuera su realidad en su casa y Sí. es totalmente diferente. Muchos de las personas que eran compañeros de nosotros en ese momento eran una cosa ahí, pero detrás había una Sí. historia desgarradora, procesos familiares, procesos financieros, Es cierto. pero ahí mostraban otra cara. ¿Por qué somos así? O sea, ¿por qué el ser humano necesita siempre inventar una realidad? Bueno, inventar un escenario que no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Oíme, eso es fingido. O sea, todo lo que un joven no hace realmente de corazón es fingido. Y eso es lo que suele pasar mucho en las escuelas. O sea, todos llegan ahí fingiendo que están bien, fingiendo que no les pasa nada, fingiendo que en casa no tienen ningún problema. Pero es cuando más los ataca el enemigo. Por Sí. ahí, por esa área de fingimiento es donde entra el enemigo. Si vos les podrías decir, digamos, que te está viendo una joven que se encontraba en ese mismo punto de vos, de sentirse aprobada, de sentir que necesita un montón de gente para sentirse llena, ¿qué le dirías? O sea, que se encuentra en ese punto, pero aún así, estando en ese punto, sabe que no pertenece ahí. ¿Qué le dirías? Tomar una única decisión, que es buscar la paternidad de Dios. O sea, la paternidad de Dios te da identidad, te da valor y te quita toda carencia y falencia que hay en tu vida. Y es lo único que tienes que hacer, joven que me estás viendo. O sea, toma la decisión correcta de buscar al verdadero amor, a tu papá celestial, a tu Padre celestial, que Él es el que va a llenar todos esos vacíos, esa tristeza que hay en ti. Él la va a quitar, Él va a quitar eso que te está agobiando actualmente. Pero toma la decisión correcta de buscar el amor correcto que es Dios. Yes. Yo creo que si yo lo podría decir a un joven cristiano que está en la escuela, porque eso, como les digo, son dos puntos. Alguien que salió de ahí estando Sí. en ese punto bajo. Y en lo personal, miré mucha gente, muchos jóvenes cristianos que no les gustaba decir que eran cristianos. Es cierto. Brother, Confirmo. Y entonces ya cuando empezaba, porque yo era nueva en el colegio. Sí. Entonces cuando yo empezaba a indagar y empezaba a conocerlo a cada uno de ellos, porque eran bastantes, Sí. ya me daba cuenta de que los fines de semana iban a la iglesia, de que tenían una familia cristiana. Pero, Los en domingos. pero en escuela, en el colegio, les daba pena decirlo. Y creo que si tú, joven que me estás viendo, estás en ese punto, estás en la escuela, en el colegio, en el grado que estés, en bachillerato, si ya te vas a graduar, sos cristiano y aún te da pena, y aún así te da pena decir que sos cristiano, creo que no tienes identidad. Primero Sí. que todo. Se escucha durísimo, Sí. yo sé. Pero no debería darte pena porque Jesús ha hecho tantas cosas por ti en público. ¿Por qué tú quieres vivir la vida de Él y quieres vivir el cristianismo en privado? Imagínate, Dios hace muchas cosas por nosotros en público. Nos sana de enfermedades, nos libera de deudas, nos saca de la depresión, nos saca de la ansiedad. Y Él lo hace en público y se nota cuando Dios hace y transforma algo en nuestras vidas. Sí. ¿Por qué nosotros
insistimos como cristianos, cristianos jóvenes que se encuentran en universidades, colegios, ¿por qué nosotros insistimos tanto en vivir una vida privada para Él? Porque no somos transparentes, pues. Exacto, no somos transparentes y vivimos una doble vida. Doble vida, sí. Doble vida. Y creo que eso fue lo que yo aprendí en ese tiempo mientras estudiaba. Es que hay muchos que viven una doble vida y son infelices porque nadie Sí. nadie en el planeta va a ser feliz viviendo dos vidas. Sí. Jamás. Es Jamás chamba, vas a ser feliz. eso es trabajo. Sí, y que confirmo, Sí, yo es he vivido chamba, dos vidas. Entonces, imagínate, ¿por qué Sí. vas a estar viviendo doble vida? Yo sé que a causa de Jesús, en la Biblia misma lo dice, vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados a causa de Él, vituperiados a causa de Él. Pero cuando estaba estudiando conocí mucha gente así, que esperaba la aprobación del mundo. Creo que hay una película de Dios no está muerto, creo que se llama, que dice, ¿de qué te sirve ser aprobado por la gente, pero ser rechazado por Dios? Bro, eso me toca durísimo porque es cierto. Y cada vez que yo intentaba encajar, que venía un pensamiento, digo, pucha, pero voy a dejar de ser menos cristiana. Y literalmente esos eran los pensamientos que a mí me venían. Sí, voy a dejar a Dios un ladito para poder encajar, para poder entrar a este grupo. Es más, en el tiempo que estuve estudiando, era rara la vez que encajaba. Y no que encajaba, y no que en medio me comunicaba con la gente. Pero no es que pasaba sola, porque era sociable aún así. Pero me tocó mucho esa frase y me venía a la mente cada vez que quería pasar ese pensamiento por mi cabeza. Y yo, pero ¿de qué me sirve que ellos me estén aplaudiendo? Pero Dios se está alejando de mí. Bueno, no Dios alejándose de mí, pero yo me estoy alejando de Dios. Y creo que hay muchos jóvenes cristianos que me están viendo. No te avergonces, brother. No te avergonces de decir, sí, sigo a Jesús. No te avergonces de decir, sí, soy cristiano. O sea, decirlo con orgullo. Decirlo con orgullo. Sí. Ok, decirlo y también vivirlo. Vivirlo. Creo que para ir ya cerrando este podcast que está buenísimo, creo que una vez fueron de aquí de la iglesia a... Vos andabas, bueno, contame vos desde ese punto de ahí atrás, porque yo estaba en el aula de clases, cuando yo ya bajé al devocional que iba a ver, ya estaba vos ahí con esa persona que estaba coordinando. Que creo que fue que le preguntó a 3 personas que si yo era un ejemplo para ellos ahí en escuela. Le preguntó que si yo era un ejemplo para... ¿O no te acordás? No me acuerdo. Ok, pero esa persona que estaba coordinando el devocional de nuestro ministerio ahí en el colegio, le preguntó a 5 o 3 personas, creo, no recuerdo muy bien el número, pero le preguntó y les hizo esa pregunta, que si yo era un ejemplo para ellos como cristiana. Y cada una de las personas le contestó que sí. Entonces él ya me asignó para poder predicar ahí. Era mi primera vez impartiendo. Y empezaron los devocionales de nosotras. Exacto, era mi primera vez dando un devocional en mi colegio. Porque ellos ya sabían que yo era cristiana, yo iba a la iglesia, porque nunca me dio pena decir que era cristiana. ¿Por qué me iba a dar pena? Imagínense, en 2018 hasta la actualidad, 2024, ha pasado mucho tiempo, he cambiado muchas áreas, Dios me ha moldeado en muchas áreas. Y en ese momento tenía identidad. Imagínense ahora cómo está mi identidad. Más sólida. Porque recuerdo que, saliendo un poquito del tema, pero no totalmente, en 2020 pasé un proceso muy fuerte que mi identidad fue golpeada en el sentido de que yo sentía que era por lo que tenía. ¿Me entendés? Ya estando en iglesia, mi proceso de identidad, más que la aprobación, bueno, eso incluye la aprobación de la gente, pero más que las palabras de la gente, era el sentir que yo tenía esto, digamos, el último teléfono, el último modelo del año, y sentir que yo era importante porque tenía el último teléfono o el último par de tenis del año. Yo me sentí importante, sí. Entonces, el 2020 pasé un proceso por eso, o sea, la economía cayó, mucha gente fue desempleada y un montón de cosas. O por la universidad donde estaba. Yo sentía que yo era y valía. Tu rango social lo sentiste bajo. Exacto, porque por el lugar donde estaba. Entonces pasé ese proceso. Pero, como te digo, Dios formó una parte de mi identidad ahí. Sí. Y en 2018 no me daba pena decir que era cristiana. No me daba pena, pero tenía ese problema, ese problemita, que era, si yo tenía algo, eso me hacía importante.
2018, ese algo me fue quitado y yo supe que era importante no por lo que tenía. Es más, supe que yo le daba valor a lo que tenía, no lo que tenía me daba valor a mí. Ajá. Wow. Sí, entonces, Es bien. bueno, como te digo, cada año Dios va moldeando más tu identidad. Sí. Dios moldea tu identidad y sabes que te moldea la identidad cuando te va quitando cosas. Y cuando te das cuenta de que realmente no sos por las cosas que tenés. Entonces, ese punto Dios me formó en pandemia, porque se nos fueron quitadas muchas cosas. Sí. En 2018, cuando estaba en el colegio, tenía muchas cosas. Y sí tenía una identidad en Dios, pero no tenía una identidad tan firme, porque en 2020 solo lo tenía Él. Sí, solo No él te- quedaba. Era so- tu única era, opción. era la única opción. A pesar de que no tenía pena de hablar de Él, Ujú. en pandemia era mi única opción. Porque ¿a quién le iba a hablar? Todos estaban ¿A quién le iba a hablar de Él? encerrados. Y ahí comenzó un gran movimiento que en otro Depresivos, podcast sí. lo vamos a hablar. Entonces, Vienen para ir otras. cerrando, ¿qué palabras te gustaría darle a las jovencitas que todavía no lo conocen a Él, pero que sienten que no pertenecen al lugar donde están? O sea, aunque te sientas rechazada por los demás, Dios no te hará lo mismo que esas personas te hacen. Aunque sientas que tienes un vacío muy grande que la sociedad no puede llenar, que tus amigos no pueden llenar. O sea, Dios no te hará o te dará eso. Bueno, y entonces yo para ir cerrando, ya sé con esto, ya rato estamos diciendo que vamos a ir cerrando. Sí. Es que mira, te estamos riendo porque aquí hay gente detrás. Sí. Y me distraje. Entonces, en lo personal, para los cristianos que aún están estudiando o están en un trabajo, no te avergonces de decir que sos cristiano. Realmente, creo que muchas veces la vergüenza viene porque no estamos viendo, como dijo Kelly, una vida transparente, o no estamos viendo el verdadero testimonio. No estamos siendo testimonios más. Entonces, creo que cambiamos más vidas en la forma que vivimos nosotros que en la forma que hablamos. Transformamos más vidas en cuando la gente nos mira ser diferentes a cuando solo hablamos diferentes. Entonces, seamos transparentes con Dios, seamos transparentes con nosotros mismos. Es más, con Dios no es que seas transparente, Él ya sabe todo, Sí. Él ya conoce todo, pero sí volvete transparente con vos mismo. Date cuenta que la doble vida que estás viviendo no es la mejor. Entonces, vamos a terminar una oración. Si puedes cerrar los ojos, si no vas manejando, ahí donde estás, o si solo puedes levantar los ojos, levantar las manos. Entonces, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias por la persona que está viendo este podcast, este episodio. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tú comienzas, tu paternidad comienza a caer ahí donde sea que esté, en el coche, en el cuarto, en la cocina, donde sea que se encuentre, en la universidad, Padre, en el colegio, donde sea que se encuentre, que esté escuchando este podcast. Padre, declaramos, Padre, que tu paternidad comienza a caer, que cae una convicción, Señor, así como tú trajiste convicción a nuestras mentes, trajiste convicción a nuestro espíritu y a nuestros corazones. Declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que esa misma convicción comienza a caer en la vida de cada persona, en la vida de cada joven que está viendo este podcast, Padre. Y declaramos que a partir de este día, a partir de este momento, su vida nunca más volverá a ser la misma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, gracias por ver este podcast. Estamos muy felices y vamos a seguir grabando más episodios. Así que no te olvides de compartir. No sé si vas a querer decir algo. Nos vemos en la próxima. Bye.